Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profa, buenos días. Buenos días. Bueno, ok, espero que sí me oigan, yo los oigo muy lejos, no sé por qué. Usted está en su casa y yo en la mía, Miss, por eso. Ok, bueno. Mm, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Buenos días, Carlita. Profa, usted también Mande. se escucha mega lejos. Sí, pongo los audífonos y ustedes me escuchan, pero yo a ustedes los oigo del audífono. No sé qué pasa hoy. ¿Ahí me escuchan mejor? Déjenme, salgo y vuelvo a entrar, ¿sale? Me está marcando que está mal mi conexión. Denme un segundo. Ok, veamos. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Un poquito más cerca? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profa, creo que ya se escucha mejor. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, me van interrumpiendo o levantan su manita. Bueno, estábamos viendo lo que eran las garantías de seguridad jurídica. ¿Vale? Ay, permítanme un segundo. Nadie. Ya, chicos, perdón. ¿Qué les estaba yo diciendo? Recuerden lo que es, o más bien, que tiene que ver lo que son las garantías de seguridad jurídica, ¿no? Comentábamos el jueves pasado que precisamente son para evitar estos actos de molestia que la autoridad pueda llevar a cabo hacia un particular, ¿sale? O sea, se supone que no se nos puede molestar en nada a menos que haya algo que motive esa molestia, ¿sí? Pero siempre debe de estar
exactamente, fundada, motivada, la causa por la cual se nos va a molestar. Nosotros vamos a ver a lo largo de algunos artículos que son 14, 15, 16, 17, 18 y continuos. Todo lo que es, las garantías que tenemos nosotros, y ahí también se especifica de qué manera puede la autoridad llevar a cabo algún acto, ¿sale? Ustedes van a notar que siempre tiene que estar muy apegado a lo que la Constitución y otras normas especifiquen, ¿de acuerdo? Bien, vamos con... hoy están todos, ¿verdad? Qué bonitos. Déjenme acá tanto. Sí, bien. Ok, acá primero les puse a manera muy resumida lo que cada uno de los artículos nos expresa, ¿sale? Les había comentado que los más importantes vienen a ser el 14 y el 16 constitucional. En el caso del 14, así como les digo a grandes rasgos, nos habla de la garantía de irretroactividad, la garantía de audiencia, garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y la garantía de legalidad en lo que es la materia civil. Ahorita los vamos a ir desglosando ya bien. En el artículo 15, en este no digamos, redunde demasiado, nos habla tal cual de lo que es los tratados de extradición y la libertad de esclavitud de reos políticos en su país de origen. El artículo 16 nos habla de lo que es la garantía de la autoridad competente, ¿sale? También nos da la garantía de mandamiento escrito. Aquí lo que nos hablaba su compañera hace unos días, el martes, se debe de fundar y motivar la causa legal para cometer un acto de molestia en contra de un particular. Y también nos habla este artículo de lo que es la garantía de aprehensión en virtud de mandamiento judicial, ¿sale? Acuérdense que esta palabrita de aprehensión, cuando lleva H, es o se refiere a algo que se tome en posesión, ¿sale? A eso se refiere lo que es el artículo 16. Después, el artículo 17 nos habla de lo que es que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Aquí se va a evitar la venganza privada que hace siglos se permitía, ¿sale? También nos habla de lo que es la administración de justicia de manera expedita y eficaz y que no procede la prisión por deudas de carácter puramente civil. Ya no es como en otros años, que hasta no les tocó y a mí tampoco, donde por el simple hecho de tener una deuda de este tipo, pues ibas a la cárcel, ¿no? Digo, si no la podías pagar así, ni en la cárcel podías, ¿de acuerdo? El artículo 18 nos habla de que la prisión preventiva solo es válida contra delitos que merezcan pena corporal, ¿vale? O sea, aquellos donde pues la pena sea, digamos, la privación de la libertad. En el artículo 19 nos habla de las garantías del auto de formal prisión, ¿sí? Y en el artículo 20 nos dice que las garantías de los inculpados, de las víctimas y de los ofendidos por un delito. Los siguientes tres artículos que vamos a ver, el 21 nos habla de la imposición de penas es propia de la autoridad judicial y solo, o más bien, solo al Ministerio Público le corresponde llevar a cabo la investigación y la persecución de los delitos. Ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen a litigar que el MP está metido en todo, incluso en los juicios familiares, ¿sale? Hay que darle también vista al MP para que proceda en los juicios familiares, ¿sale? Sobre todo por la cuestión de la protección a los menores. Y bueno, obviamente también en cuestiones penales. Después el artículo 22, acá bueno, nos habla de que queda prohibida la aplicación de penas inusitadas y trascendentales.
El artículo 23, pues que ningún juicio penal podrá tener más de 3 instancias. No los pueden alargar solo por gusto, ¿de acuerdo? En otras palabras. También este artículo nos dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y de la misma manera se prohíbe la práctica de absolver de la instancia. Esto se los voy a ir explicando ya cuando estemos bien en este artículo, ¿sale? Ok, chicos. Vamos entonces con el primerito de ellos. Ok, el artículo 14 constitucional. Digamos que desglosándolo un poquito, nos iríamos primero a lo que es la garantía de irretroactividad de la ley. Acá dice, o más bien este artículo establece, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto es que ninguna ley se va a poder aplicar a situaciones ya pasadas o que ya hayan perdido su vigencia, ¿sale? Es decir, la ley solo debe regular y aplicarse a aquellos actos que tengan lugar una vez que haya iniciado su vigencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto, me parece, en metodología, un poquito de lo que era la irretroactividad de la ley, ¿sale? Esta cuestión de que no la puedes aplicar a situaciones pasadas, sobre todo cuando perjudicas al sujeto que la va a, digamos, a recibir, ¿sale? En el caso de que se llegue a, digamos, que te beneficie, podría ser el caso de que sí se aplique, ¿de acuerdo? Pero en cuestiones que te van a perjudicar, no se permite esta aplicación, ¿de acuerdo? Ok. También se da el caso a veces de que hay algunas personas que son sentenciadas por algún delito y unos años después, cuando apelan, por así decirlo, para que su sentencia se reduzca o porque hubo alguna situación fuera de la ley que estuvo mal en su juicio, ellos pueden pedir una revisión, ¿sale? Pero a veces la ley bajo la cual fueron juzgados ya está, digamos, derogada, ¿sale? Entonces, bueno, en ese caso se puede checar y se puede retomar la ley con la que ellos fueron, o más en el artículo, por así decirlo. El artículo con el que ellos fueron sentenciados y ver si realmente estuvo bien llevado su juicio o no, ¿de acuerdo? Yo recuerdo el asunto de un militar, curiosamente, cuando él cometió el delito, no estaba en funciones, ¿sale? Entonces, por lo tanto, pues lo que fue digamos, el ejército no se hizo cargo de él, por así decirlo, ¿sale? O sea, no estaba en funciones, aunque era militar, y simplemente lo dejaron que las leyes, digamos las leyes comunes, fueron las que lo sentenciaron. ¿Cuál fue el delito que él cometió? Bueno, él vivía en Tlaxcala, si mal no recuerdo. Estaba de fiesta con su hermana, su cuñada y un amigo, ¿vale? Ya un poquito pasados de copas, a su cuñada la comenzaron a molestar unos muchachos que estaban por ahí. Él, al ser militar, pues obviamente llevaba pues su arma, ¿no? Y aparte llevaba una navaja. Entonces, bueno, como les digo, ya pasados de copas, él, al ver que estaban molestando a su cuñada, pues la comienza a defender, ¿no? Sin embargo, digamos que pues el momento se puso ya bastante crítico y él apuñaló a uno de los muchachos que estaba molestando, ¿no? Él alegaba defensa, ¿no? Legítima defensa, alegaba el hecho de que a su cuñada la estaban molestando y muchas cosas más, ¿no? Cuando a él le llevan el juicio,
pues primero no sabían si llevarlo o más bien remitirlo al ejército para que fuera juzgado. El ejército dijo que no, porque no estaban funciones, entonces que no se iba a hacer cargo de él. Se deslindó, ¿de acuerdo? Lo desamparó, por así decirlo. Fue juzgado allá en Tlaxcala. Sin embargo, a él, y lo vamos a ver, espero que me dé tiempo de verlo hoy con ustedes, cuando se lo llevan los policías ante el juez, por así decirlo, no, si ante el juez lo llevaron luego. Al juez le dijeron que había sido producto de una borrachera, ¿sale? Que se había peleado con otro muchacho y lo había herido. Después los testigos dijeron que él fue quien se puso muy agresivo y él fue quien estaba molestando a su cuñada, ¿no? O sea, después otros testigos dijeron otra cosa y así se estuvo el muchacho, ¿no? Todo el proceso. Desafortunadamente al chico que la apuñaló pues no la logró y entonces pues ya saben, ¿no? Lo acusan por el homicidio de este muchacho, ¿sí? Pero durante su juicio, cuando él le toca carearse con el otro que estaba también ahí, dice, sí, es que tú comenzaste, tú esto y tú el otro, ¿no? A él no lo dejaron defenderse para nada. De hecho, el defensor que tuvo le dijo, tú di que fuiste, tú di que esto, tú di que te echas la culpa y así tu sentencia va a ser más, se va a reducir, ¿no? O sea, su juicio estuvo en sí lleno de muchas irregularidades, ¿de acuerdo? Él pasó más de 72 horas esperando que el juez resolviera su situación y nadie le dijo nada, ¿vale? Entonces ya desde ahí ya tenemos un problema. Para no ser de las más largas, él pasó casi 10 años encerrado cuando la condena que le tocaba era de 8, ¿sale? ¿Por qué le dieron 10 años? Porque supuestamente dentro de la cárcel él tuvo una conducta pues mala, ¿no? Supuestamente era muy agresivo y por eso le volvieron yo no sé cómo le volvieron a cargar años, pero así estaba en su expediente, ¿no? Supuestamente se peleaba, supuestamente vendía drogas, supuestamente esto, supuestamente el otro. Cuando él apeló para que le pudieran reducir su sentencia, el primer juez, la sala le dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque la ley, o más bien el artículo con el cual a ti se te sentenció, ya se derogó y aparte tu juicio estuvo mal llevado, ¿sale? Entonces, el muchacho no sabía qué hacer. Cuando nosotros checamos el asunto, pues la sala nos dijo, es que para empezar el muchacho estuvo muy mal sentenciado, ¿no? Ajá, ¿y ahora qué hacemos? No, pues es que no se le puede sacar. ¿Cómo que no? Porque no hay con qué juzgarlo, no hay elementos, ya no hay pruebas, ya no hay esto, ya no hay el otro. Y bueno, el chico se quedó 3 años más en la cárcel y cuando salió fue precisamente porque por más que apeló y apeló y apeló, hubo una sala que al final del día le dijo, exactamente, todo tu juicio estuvo mal y te concedo la apelación y te doy la libertad. Pero nadie le dijo perdón, nadie le dijo lo siento, ¿sale? Entonces, son muchas irregularidades que se dan dentro de los juicios penales, ¿de acuerdo? Y que el artículo 14 y los demás que vamos a checar tratan de evitar todas esas irregularidades, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Acá, el artículo 14 también nos habla sobre lo que es la garantía de audiencia, ¿vale? Acá dice que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. En estos tribunales se deben de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, o sea, previas. Por lo anterior, la garantía de audiencia consiste en la posibilidad de que todo individuo pueda ser oído y defender sus derechos en un procedimiento, ya sea de carácter judicial o administrativo. Básicamente nos está diciendo que todos los ciudadanos tenemos el derecho a
que dentro de un juicio se escuche lo que nosotros tenemos que decir, ¿de acuerdo? Y de la misma manera tenemos todo el derecho a defendernos en cualquier procedimiento. Por ello es importante que dentro de un juicio, el carácter que tenga, sean tan importantes la cuestión de las notificaciones, ¿sale? O sea, ¿cómo le avisas al otro que lo estás demandando? O cómo le avisas que tiene un juicio si no convives con esa persona. Bueno, pues para eso está la notificación, ¿sale? ¿Se acuerdan que les había comentado en una clase pasada? Creo que sí fue ustedes. Que las notificaciones son de manera personal y ya actualmente ya no se dejan pegadas en las ventanas, ya no se echan por debajo de las puertas y muy rara vez se le dejan al vecino. Ahora es necesario que la persona, la interesada, o sea, el demandado, sea quien reciba la notificación, ¿sale? Precisamente para evitar tener conflictos de que no se enteró, no me pude defender, ¿de acuerdo? Entonces, es importante esto de la notificación. En el caso de que no lo encuentren, porque a lo mejor ya no vive en México, bueno, pues lo puedes hacer mediante edictos, ¿sí? Pero si aún así no contesta, bueno, tú ya cumpliste con el hecho de, digamos, de llamarle a juicio, ¿sale? Ya si no contesta porque realmente no vive en México, vive muy lejos, vive esto, vive el otro, bueno, ya es cuestión de él, ¿sale? Pero a todos nosotros se nos tiene que avisar del juicio, ¿sale? Por ejemplo, se podría dar el caso de que en un juicio testamentario, bueno, ya se llamó a todos los herederos, perdón, a todos aquellos de los que teníamos conocimiento y ya por edicto se mandó a llamar a otros interesados y ya están todos, ¿vale? Ya pasó el tiempo y resulta que antes de que se dicte la sentencia, aparece otro heredero por ahí. Vivía muy lejos, me enteré después, acabo de regresar, ¿no? Ok. En ese momento que él dice, yo también tengo derecho a la herencia, en ese momento él se le toma en cuenta y se va para atrás todo el asunto, ¿sale? Precisamente para no violentarle su derecho de audiencia, ¿sale? Entonces, suele pasar algún hijo por ahí que ande de parranda. Ok. Bien. ¿Qué son estas formalidades o cuáles son estas formalidades esenciales del procedimiento? Como les decía, la notificación al interesado del inicio del procedimiento, ¿sale? Te pueden notificar también cuando estás en el juzgado, ¿sale? Te apersonas del asunto. Otra formalidad es la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que se consideren necesarias. Ustedes pueden ofrecer todas las pruebas, obvio, que tengan relación con el asunto, pero todas las que ustedes tengan a su mano, ¿sale? Ya pueden ser públicas, privadas, periciales, como ustedes quieran, ¿vale? Todo aquello que a ustedes les ayude a comprobar que lo que su cliente está diciendo es verdad, ¿sí? ¿Qué más? Desahogarlas, pues obviamente tienen que estar pendientes del término o la fecha en la que se van a desahogar, ¿sí? Ya les había dicho que si se les pasa el día de desahogar pruebas, ya no hay otra oportunidad. También otra formalidad esencial del procedimiento tiene que ver con la formulación de alegatos, ¿vale? Acuérdense que los alegatos los pueden llevar a cabo o los pueden realizar de manera escrita u oral, ¿sí? Cuando terminan la audiencia testimonial, ¿vale? En otros casos, como lo vimos, ¿se acuerdan en lo que fue la expropiación? Cuando hablábamos de la acción de reversión, ahí nos dice o ahí nos pide expresamente que el alegato o los alegatos
se deben de entregar por escrito, ¿vale? Ahí son por escrito. Acá ustedes, digamos, en los juicios civiles, familiares, tienen la opción de llevarlos por escrito o de que se echen su speed a la hora de terminar la testimonial, ¿vale? Ahí ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. También otra formalidad esencial del procedimiento es la obtención de una resolución fundada y motivada. Esto no es otra cosa que la sentencia que el juez les va a dar, ¿sale? Acuérdense que tenemos un tiempo, la ley nos fija más o menos 30 días hábiles para que el juez pueda emitir su resolución, ¿vale? Si pasa de un mes, pues obviamente ya pueden ir a reclamarle al juez o preguntarle por qué está tardando tanto, ¿sí? Cuando se va a dictar ya sentencia, chicos, algo que muchos litigantes no entienden de una manera buena, por decirlo, es el hecho de que cuando pasan a sentencia los expedientes, el juez y el proyectista o el secretario proyectista de sentencias, lo que hace es que revisa todo el asunto, sale todo el expediente. Si ellos encuentran alguna, por allá alguna cuestión que no se cumplió o algo que se hizo mal, ellos tienen la obligación de informarle al juez o el mismo juez lo que hace es que se le informa al secretario, ¿sale? Y entonces se debe de subsanar o se debe de resolver ese asunto, ¿sale? Hay algunos jueces, por ejemplo, yo les había comentado que trabajé en el sexto familiar, él realmente se ponía a leer los expedientes una vez que ya habían pasado a sentencia, ¿sale? Y en muchas ocasiones él los regresaba porque nos decía, ¿saben qué? No hubo contestación del registro civil. Ok, señoría, pero ya le avisamos como 4 veces y sigue sin dar contestación. No, pues vuélvanle a decir, ¿vale? Y allí vas con los demás del juzgado y es que le tienes que avisar a la parte que se regresó de sentencia porque falta esto. ¿Sí? Entonces, muchos abogados se enojaban por eso, pero lo que este juez intentaba hacer es que los juicios se resolvieran de la mejor manera y de la forma más legal que se pudiera, ¿vale? Entonces, por eso son 30 días hábiles, chicos. Si a ustedes les llega a tocar que su sentencia ya lleva 20 y no sale, es porque algo falta o algo está mal en el juicio, ¿sale? Ok. Bien, bien. ¿Qué más? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que si alguna de estas formalidades se llega a violar, pues obviamente se violaría la garantía de audiencia, ¿de acuerdo? O sea, de ser escuchados y de poder defenderse. Bien, ok, ¿hasta acá alguna duda, chicos? Acabamos del artículo 14. ¿No, ninguna? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces con la otra parte del artículo 14. Esta tiene que ver con lo que es la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal. A esto también se le conoce como el debido proceso legal y consiste en que la autoridad, obviamente en materia penal, solo puede imponer aquellas sanciones que se encuentren establecidas en la ley penal respecto de actos u omisiones que en dicha ley se encuentren tipificadas como delitos, ¿vale? Entonces, básicamente la materia penal o la exacta aplicación de esta materia se va a referir siempre a delitos, ¿vale? Nada más, a todo aquello que la ley penal considere un delito, ya que los mismos, en su gran mayoría, pues la sanción que se impone es una sanción corporal, ¿vale? Casi siempre vas a parar a la cárcel por incumplir con alguna de ellas. Ok.
Esto lo van a encontrar en el párrafo tercero del artículo 14, donde establece que los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley, ¿sale? Exactamente aplicable al delito que se trata. Acá, como nos lo dice el artículo, no se va a poder utilizar la analogía, ¿sale? No hay de que es que el asunto se parece a tal y entonces como no está tipificado, pues vamos a juzgar de esta manera. No se puede, para nada, ¿sale? Acá lo que te dice la ley es tal cual lo que vas a aplicar, ¿sale? Ok, acuérdense, como les digo, puras cuestiones delictivas, ¿sale? Robo, fraude, homicidio, feminicidio, cualquiera de ellos, ¿sale? Bien. Eso es en cuestión a la materia penal. En relación a la garantía de legalidad en materia civil, bueno, el artículo 14 nos establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y cuando ésta llegue a faltar, se va a fundar en los principios generales del derecho. Es decir, que las sentencias en materia civil deben dictarse conforme a la letra de la ley. Si esta no es clara, bueno, se va a interpretar, pero se va a dar una interpretación jurídica de la misma, ¿vale? Acá los jueces se van a ayudar de lo que es la jurisprudencia. En el caso de que ambos supuestos no sean suficientes, pues entonces se van a fundar en los principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Bien. Ok, chicos. Acá, bueno, ya les dije, en cuestión de la materia penal no se puede aplicar la analogía, ¿sale? Ni la semejanza tampoco. En las cuestiones civiles sí se puede llegar a aplicar, ¿de acuerdo? Y sobre todo se van a ayudar los jueces civiles de lo que es la jurisprudencia, ¿sí? ¿Alguien de ustedes recuerda lo que es la jurisprudencia o a qué se refiere? ¿Mm? ¿O no han visto lo que es la jurisprudencia? Yo se las di en derecho romano. ¿No, ninguno? A ver, Jessy, escuchamos. Profa, yo que recuerde nos hablaba de que era como una interpretación de las normas jurídicas, la cual se realiza por tribunales a través de sentencias y al fin de llegar para quitar las lagunas de la ley. Sí, Jessy. ¿Alguien más que se acuerda? Está bien, Jessy, está bien. ¿No? Bueno, así como nos dijo Jessy, chicos. También acuérdense, bueno, que la jurisprudencia tal cual tiene, digamos, el propósito de obtener esta interpretación uniforme del derecho, ¿sale? En los casos que la realidad llegue a presentar, ¿vale? Les va a servir a los jueces. Y digo, también a nosotros nos sirve, no nada más a ellos. Recuerden también que, bueno, la función de la jurisprudencia como tal no es la de crear derecho, sino más bien la de interpretarlo, ¿sale? O tratar de interpretar lo que el legislador nos quiso decir, ¿va? Entonces, aquí, como les digo, en la materia civil la vamos a utilizar muchísimo, ¿sale? Lo que es la jurisprudencia. También en materia penal, pero la materia civil es como más fiel a lo que es la jurisprudencia, ¿de acuerdo? Acuérdense que para las jurisprudencias, si mal no recuerdo, si es que no ha cambiado, se necesitan 5 casos similares para que se dé la misma, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Bien. ¿Alguna duda con lo que es el artículo 14, chicos? Porque acá se los puse muy chiquito,
¿vale? Les puse lo más importante del mismo. Recuerden entonces, artículo 14, la garantía de irretroactividad de la ley, ¿sí? Ninguna ley se va a poder aplicar a situaciones ya pasadas, básicamente. Precisamente para no perjudicar a los sujetos sobre las que va a recaer. La de audiencia, pues todos tenemos este derecho o esta garantía de ser oídos en juicio y sobre todo de defendernos, ¿vale? Acuérdense de las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación, que tiene que ser al inicio, bueno, durante todo el asunto te notifican, ¿no? Te dan aviso de lo que se va llevando a cabo en el mismo proceso o en el mismo juicio, ¿sale? Pero es importante la primera, le tienes que avisar a la otra parte que lo estás demandando, ¿sale? O que hay un juicio seguido en su contra. Esto de ofrecer y desahogar las pruebas, bueno, es básico porque es la forma o la manera en que ambas partes se van a poder defender y ambas partes van a poder probar su dicho, ¿sale? Acuérdense que el que afirma está obligado a probar, ¿sí? Para eso nos sirven las pruebas, ¿de acuerdo? Formular alegatos, ¿vale? Es como darle el cierre a lo que es el asunto, ¿no? Como tratar de reafirmar por parte del litigante. Y la sentencia. Obviamente, si no hay una sentencia, pues el juicio se queda como en el limbo, ¿va? Y acuérdense que la sentencia, hay varios tipos de sentencias, pero al final del día todas ellas van a pues dar por concluido el asunto, ¿sale? Y además de ello, la sentencia pues le va a dar, digámoslo de alguna manera, pues, la victoria y la derrota a ambas partes, ¿no? Respectivamente, ¿sí? Todo ello se va a basar precisamente en las pruebas, ¿sí? Por eso son tan importantes las pruebas, ¿ok? Bien. Garantía de exacta aplicación de la ley penal, de la materia penal, perdón. Exactamente lo que dice la materia penal o la ley penal es lo que se debe de aplicar al delito que se esté conociendo, ¿de acuerdo? Y en cuestión a la materia civil, bueno, si digamos hubiese alguna, pues, algún vacío en la ley respecto al asunto que se está conociendo, bueno, se puede utilizar o más bien se pueden valer los jueces de lo que es la interpretación jurídica en base a la jurisprudencia, ¿sale? O a los principios generales del derecho, ¿sí? Eso se hacía muy grandes rasgos lo que el artículo 14 constitucional nos dice, ¿sí? Bien. Ok, chicos. El artículo 15 constitucional. Este tal cual dice que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se va a extraditar a algún reo político, pero en su país era esclavo, digamos, se extradita a México por algún delito que haya cometido también, acá llega, pero no con la condición de esclavo, solamente de reo político, ¿sale? Ustedes saben que acá en México, bueno, la esclavitud está prohibida, ¿sale? Entonces, hacia grandes rasgos es lo que el artículo 15 nos sabe. Ya saben, lo que es en cuestión de la extradición, pues tiene que ver con esto de, ¿cómo les diré? Traer
al delincuente, por así decirlo, a México desde su país de origen, precisamente para que pueda ser castigado por las leyes de este país, siempre y cuando, como les digo, haya cometido algún delito acá. ¿Vale? Ay, no se me viene a la cabeza ninguna. No sé, hace algún tiempo hubo una chica francesa que vivía, me parece, en México, no recuerdo, o sea, en la Ciudad de México, y si mal no recuerdo, estaba inmiscuida en asuntos de secuestro. Creo que sí. Obviamente el secuestro es un delito. Y bueno, las leyes mexicanas, pues ya, más bien las autoridades mexicanas, ya habían iniciado un proceso, pero Francia pidió su extradición, se la llevaron y allá me parece que la sentencia fue mínima, ¿vale? Entonces, bueno, lo que las víctimas, o más bien las víctimas y las familias de estas, lo que pedían era que, su sentencia fuese pues mucho mayor o que se le sentenciara acá en México, ¿sale? Entonces, bueno, la contradicción de las leyes, ¿no? Cuando se pide esta extradición. Ok. No recuerdo, creo que fue hace como unos 6 años el asunto de esta chica, ¿sí? Pero bueno, a eso se refiere este artículo, ¿ok? Así básicamente. Y bueno, también México a veces cuando hay algún, pues, cuando en Estados Unidos se le va a sentenciar a algún mexicano, pues él a veces, bueno, México a veces pide la extradición del mismo, ¿no? En este caso, ustedes saben que México con sus leyes es muy, ¿cómo les diré? Para que no se oiga feo. Es como muy suave, ¿sale? En el caso de Estados Unidos, no. Ellos con las leyes son duras, pero muy duras, ¿sale? Entonces, pues, a veces aunque se pida la extradición de algún ciudadano mexicano, pues Estados Unidos dice no, con la pena. O te esperas a que termine acá su sentencia y ya te lo mando, ¿sale? Entonces, bueno, en el caso de nosotros nos los piden de sus países de origen y ahí los mandamos, ¿sale? Entonces, es el conflicto que se da en algunas ocasiones. Bien. ¿Dudas con el artículo 15? Ok. Están muy calladitos hoy. Hasta me dan miedo. No sé si están anotando todo ahí como escribientes. Ok. Bueno. Vamos a continuar entonces con el 16 constitucional. ¿Qué nos dice este artículo? Bien, primero, nos habla de lo que es garantía de mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal para cometer un acto de molestia en contra de un particular. Ok, espero que me escuchen más a mí y no al ruido de afuera. Bien. ¿Qué nos dice esta garantía? Obviamente es una de las más importantes de nuestro sistema jurídico. También se le conoce como garantía de legalidad. En esta garantía se otorga protección a los gobernados, o sea, a nosotros, frente a cualquier acto de molestia a su esfera jurídica. Obviamente es un acto de molestia emitido por la autoridad, ya que se establecen requisitos específicos para que los mismos, ya sean de carácter administrativo o judicial, no sean arbitrarios. Esto es que no estén fuera de la ley, ¿vale? Nadie puede llegar a tu casa y decirte, voy a pasar, voy a inspeccionar su casa. Así nada más. No, a ver, espérate, ¿por qué? ¿Sí? Primero identifícate. Segunda, muéstrame la orden y dime el por qué se me va a, o por qué vas a inspeccionar mi casa, ¿sí? O sea, no es como cuando invitas a la vecina a tomar el cafecito, no se puede, ¿sale? Lo mismo,
es muy aquí, digamos, esta cuestión de cuando hay, se me fue la palabra, los retenes, mucha gente pues no se deja que el oficial que está ahí paradito esperando a que te detengas, mucha gente no se deja, ¿vale? Que le revisen el auto. Ustedes recuerden que se tiene como una extensión de tu propiedad, una extensión de tu casa, el auto, ¿sí? Entonces, ¿te puedes negar? Sí, sí te puedes negar, ¿vale? Ya depende mucho de cómo la autoridad reaccione, ¿va? Ahora, esta cuestión de que te pueden revisar el auto en un retén, bueno, pues sí, pero yo como el dueño del mismo, pues estoy pendiente, ¿no? De lo que estás haciendo, básicamente, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los retenes, ¿ok? Bien. Algo más que nos dice esta garantía, bueno, es que, permítanme tantito. Permítanme un segundito. ¿Sí? Bien. Ok. Esta garantía nos dice que para cometer un acto de molestia debe existir un mandamiento escrito, ¿sale? No verbal, no imaginario, escrito. Lo cual es fundamental ya que con ello se puede corroborar la existencia del acto. Tiene que provenir de una autoridad competente, ¿sale? Es decir, que esté facultada legalmente para emitir el acto de molestia. Por ejemplo, en una cuestión de, no sé, que van a revisar tu casa, ¿sale? Tiene que ser expedida, o más bien tiene que estar expedido por un juez o una autoridad penal, ¿sale? No puede ser un juez, ¿qué les diré? Del registro civil, ¿sale? Entonces, no. Tienen que estar, tienen que provenir de la autoridad competente, ¿sale? ¿Qué más? Tiene que estar fundado y motivado. O sea, en ese escrito tiene que decir las causas por las cuales se va a revisar o se va a llevar esta inspección de tu casa, ¿sale? Y también ahí se ponen los preceptos legales, ¿ok? ¿Qué más? Acá, bueno, fundado y motivado, ¿no? Entendiéndose por lo primero que la autoridad señale los preceptos legales que regulan el acto de manera específica y segundo que exprese las circunstancias, razones o causas que se tuvieron en consideración para poder emitir el acto, ¿va? Tiene que haber una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Estos tienen que estar de acuerdo al derecho, ¿va? Entonces, acuérdense, les tienen que mostrar el escrito, ¿sale? Y obviamente ahí tiene que decir la autoridad que lo está emitiendo, las causas que dieron origen al mismo, los preceptos legales, los artículos, las leyes, las normas, lo que ustedes quieran, ¿va? Ok. Después nos dice que en los juicios y procedimientos seguidos en forma, pues obviamente tienen que llevar cierta coherencia. Por ejemplo, cuando hablamos de juicios orales, pues bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. En el caso de nosotros, bueno, los juicios orales, aun cuando se trata pues precisamente de esta oralidad, de estar hablando, de manifestar todo de manera oral, siempre hay alguien que está escribiendo todo, ¿va? O sea, siempre se debe dejar constancia de los mismos. Si ustedes tienen curiosidad en el YouTube,
Si le ponen juicio oral, civil, juicio oral, mercantil, juicio oral, tal, van a encontrar ahí las grabaciones, ¿sale? Entonces también esto es una forma de que se quede constancia del mismo, ¿sale? Hay juicios que duran 3, 4 horas, pues está toda la grabación, ¿va? Y como les digo, siempre debe quedar constancia del mismo. Por ejemplo, la sentencia, bueno, puede ser oral, pero al final del día te van a dar tu bonche de hojitas, donde consten las firmas, ¿sale? Del secretario, del juez y de las partes. ¿De acuerdo? Entonces, digo, es la única manera en la que vas a tener prueba de que la sentencia fue favorable a ti, ¿no? Okay. Otro punto que tiene que ver con el artículo 16 es la garantía de orden de aprehensión en virtud de un mandamiento judicial. Aquí nos dice que la autoridad judicial es la única facultada para librar orden de aprehensión, que debe estar precedida de una denuncia o querella de un hecho que se encuentre tipificado en la ley como un delito y que sea sancionado con una pena privativa de libertad. Asimismo, deben constar datos que establezcan que se cometió ese delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ¿sale? De otra manera no te pueden aprender para nada, ¿va? Tienen que comprobar o tener esta probabilidad de que esa persona sobre la que se gira esta orden de aprehensión o cometió el delito o participó en el mismo, ¿vale? Pero no es nada más de que es que se parece, ¿ok? Es que tiene el mismo cabello, es que los ojos son iguales, es que es como de 1,70 m. No, o sea, tienes que decir quién es, ¿sale? O sea, señalarlo realmente, ¿ok? Por eso a veces es, pues esto de girar la orden de aprehensión, los jueces deben de tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? Porque si lo hacen mal, pues hay sanciones para ellos, ¿ok? Bien. ¿Con esta alguna duda, chicos, la orden de aprehensión? ¿Ninguna? No, profe. Ok, gracias. Bien. En los demás artículos, todo esto que les estoy diciendo lo vamos a ir, digamos, viendo más a fondo, ¿sale? Digamos que el 14 y el 16 son los que sientan las bases, ¿sale? Sientan, sí, sientan. Las bases para los demás artículos, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Bueno. Acá les puse, digo un poquito, a lo mejor lo sienten repetitivo, pero traté de desmenuzarles párrafo por párrafo lo que es el artículo 16, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que se van a dedicar al derecho penal, ¿va? Y también para que estén conscientes de sus derechos en el mismo, ¿ok? Digo, porque no, ninguno estamos exentos de que nos toque un retén, de que nos confundan con algún delincuente, ¿sale? Sí se ha dado el caso, ya les había comentado de un asunto que llevó el licenciado, donde al chico, pues literalmente estaba en la tienda tomándose un refresco con una bicicleta, y nada más porque el dueño del taller lo señaló, bueno, ni siquiera lo señaló, nada más dijo, es que creo que fue él el que me asaltó. El muchacho pasó un par de años en la cárcel allá, bueno, en el penal de Tlaxcala, ¿no? En la cárcel. Y cuando fueron los cateos, no, los careos, perdón, el cateo es cuando llegan a tu casa. El careo es cuando te enfrentas así, pues, de viva, de frente a frente con el que te está señalando, ¿no? Entonces, cuando fue el careo, pues ni el dueño ni el ayudante del taller dijeron, es que si es él. Uno dijo, es que se parece. Es que pues estaba ahí en la tienda y tenía una bici y la bici se parece a la que nos robaron. Ok, a ver. Primero, en el juicio lo que se pidió
fue que el dueño del taller demostrara que esa bicicleta, que era del chico, era de él, ¿sale? O sea, la que estaba diciendo que era robada. Se pidió que se demostrara, ¿no? O sea, que se exhibiera la factura sí, la factura de la bicicleta. El dueño del taller dijo, es que es mía, pero no tengo la factura, porque es mía desde hace como 10 años y tiré la factura, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo me compruebas que es tuya? Desde ahí ya hubo una irregularidad, ¿no? Obviamente el chico también dijo, bueno, pues yo no tengo la factura de la bici, me la regalaron, ¿no? Entonces, la bici andaba por ahí, ¿no? Y les decía, cuando fueron los careos, el dueño del taller dijo, pues es que creo que sí fue él, ¿sí o no? No, pues sí, es que se parece. Y el ayudante también dijo lo mismo, pues es que sí se parece. Además estaba cerca. Ok, desde ese momento, o sea, el juez y el MP tuvieron que haber visto que no estaban seguros de que la persona que estaban pues señalando como responsable, como probable responsable, pues no era. Y entonces tendrían que haber pues concluido el asunto ahí, ¿vale? Sin embargo, no lo hicieron, por X razón, ¿no? No sabemos cómo son allá en Tlaxcala los asuntos, ¿no? Después el médico forense, bueno, sí, el médico, el médico legista, perdón, sí, el forense es cuando ya estás muerto, muertito. El médico legista lo que señaló cuando examinó al dueño del taller, el dueño del taller era bastante alto y el muchachito era, pues, yo creo que de mi abuelo, no comió muchas verduras de chiquito. Él dijo que la persona que lo había asaltado y por tanto lastimado era más o menos de 1,70 m, ¿sale? Por la altura en la que el dueño del taller tenía pues los golpes. Entonces, imagínense, como 1,80 m el señor y este niño como de 1 metro y cacho, ¿cuándo iba a llegar a pegarle así, no? Entonces ahí tenían otra irregularidad, ¿va? Para cuando el licenciado tomó el asunto se dio cuenta de todas esas, pues, malhechuras en el asunto y todas ellas fue lo que trató de hacerle ver al juez, ¿no? A ver, ellos dudaron, ¿sale? Primero, entonces, no está seguro de que sea la persona correcta. Y segunda, si el médico ya dijo que la persona que lo lastimó es como de 1,70 m más o menos, este chamaco mide como 1,40 m, o sea, ¿sale? Después de mucho tiempo y en base a todo eso, este niño, y digo niño porque era un niño en esa época, pudo salir, ¿sale? Pero bueno, se supone que estos artículos de garantía de seguridad jurídica tratan de evitar todas esas irregularidades en los asuntos. Pero sin embargo, pues se siguen llevando, ¿sale? Y a lo mejor ustedes se van a enfrentar a muchas de ellas. Ok, después de este speech, de nuevo, ahora sí. Bien, el artículo primero tiene que ver con lo que es todo acto de molestia debe constar en un mandamiento escrito y sobre todo tiene que ser de una autoridad competente que lo funde y lo motive, ¿vale? Después, los párrafos 2 y 3 nos habla de que toda orden de aprehensión que se libre contra una persona debe provenir de una autoridad judicial que de inmediato deberá poner al inculpado o, pues sí, lo debe de poner a disposición del juez. No lo puede llevar a otro lado, ¿sí? Tiene que estar puesto siempre a disposición del juez. Para esto van a ver que se tienen 72 horas, ¿vale? No se puede pasar de ese término. Bueno, con ciertas excepciones, ¿ok? Entonces, la autoridad judicial. Bien. Ok. Se me están cayendo. Ok, veamos. Después tenemos, no, te dije que no. El cuarto párrafo nos habla de que en los delitos de delito flagrante, o sea que esté descubierto en el momento de su ejecución o como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, cualquier persona puede detener al indiciado
¿vale? Cualquier persona que esté en ese momento presenciando el acto. Siempre y cuando también en ese momento, en ese mismo acto, lo ponga a disposición de la autoridad que le corresponda, ¿sale? Y enseguida deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Va? Esto quiere decir que si ustedes son, pues, observadores o presencian un, no sé, algún delito, un robo, y bueno, les entra en ese momento, digamos, la valentía, pues lo atrapan, está bien, lo pueden hacer, ¿sale? Pero siempre y cuando se apresuren a llamar a la policía y se lo entreguen, por así decirlo, ¿de acuerdo? No pueden ustedes hacer justicia por su propia mano, eso sí ya está mal, ¿de acuerdo? Bien. Después tenemos en el párrafo quinto. En casos urgentes y siempre que se trate de algún delito grave, el Ministerio Público puede, bajo su responsabilidad, ordenar la detención del indiciado para lo que deberá, obviamente, fundar y motivar su proceder, ¿sale? Después, el artículo sexto. En los casos de flagrancia o urgencia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá, inmediatamente, ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley, ¿vale? O sea, se le va a detener si hay las pruebas suficientes para lo mismo, ¿sí? Y si no hay prueba alguna, se le va a dejar en libertad, ¿ok? Denme un segundito, chicos. Listo. Ok, les decía, en el caso del párrafo sexto, obviamente si llega algún detenido ante el juez, solo lo puede tener por un plazo de 72 horas, ¿sí? En el caso de que durante esas 72 horas no haya pruebas contundentes que digan que él fue quien cometió el delito, pues lo tiene que dejar en libertad, ¿sale? O sea, va a ordenar la libertad del mismo. Si pasan esas 72 horas y se le olvida, entonces ya hay una sanción para él, para el juez, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo está reteniendo sin prueba alguna, ¿de acuerdo? Obvio, si pues dentro de ese plazo que les menciono, pues se juntan las pruebas o los testigos, o en este caso la víctima, pues lo señala directamente, bueno, entonces sí el plazo se puede ampliar, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Por eso muchos litigantes lo que hacen es que corren hacia donde está su cliente, por así decirlo, ¿sale? Y tratan de sacarlo antes de las 72 horas, porque si hay pruebas o algo, pues ya pasa lo que se le llama, ¿no? Se le consigna ante el juez y entonces pues ya hay un problema ahí, ¿de acuerdo? Porque ya se le va a seguir el proceso, ¿sí? Muchas veces los pueden sacar, dependiendo de lo que hicieron, con una fianza, ¿va? Pero eso, bueno, lo van a ver ustedes más a fondo en penal. Después el párrafo séptimo, chicos. Lo que les decía, nadie puede ser detenido por el Ministerio Público durante más de 48 horas, ¿sale? En el anterior son 72, ¿sí? Aquí son 48 horas. Las órdenes de cateo solo pueden ser expedidas por escrito y por una autoridad judicial, o sea, por un juez, ¿va? No por otra persona. Después, los párrafos 9 y 10
nos hablan sobre las comunicaciones. Acá nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables y las intervenciones que de ellas se hagan deben ser autorizadas por la autoridad judicial federal y deben estar sujetas a los requisitos y a los límites previstos en las leyes, ¿sí? No se puede grabar nada sin la autorización de un juez, ¿va? Entonces, por eso en ocasiones no sirven como prueba, a menos que estén autorizadas, ¿de acuerdo? Así que tengan cuidado cuando, cuando graben una conversación, ¿va? En el párrafo 11, la autoridad administrativa va a practicar visitas domiciliarias solo para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios o de policía, así como para exigir la exhibición de libros y papeles que comprueben que se han acatado las disposiciones fiscales. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero siempre tiene que haber una orden de por medio, ¿va? En todo lo que la autoridad haga, debe existir una orden escrita que funde y motive la causa de lo que está haciendo o la causa de la molestia, ¿va? En el párrafo 12, también la correspondencia que circule por estafeta es inviolable. Si a ustedes por error les llega a su casa, a su correo ahí, en su buzón, un estado de cuenta de otra persona que no conocen, no lo pueden abrir, ¿sale? Bueno, sí se puede, pero no deben hacerlo, está prohibido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues cuando vuelvan a ver al cartero, decirle que la persona no vive ahí, que ustedes ni la conocen, pero no la pueden abrir, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Y por último, el párrafo tercero, no, el párrafo 13. Cuando estamos en paz, en tiempos de paz, ningún militar se puede alojar en una casa particular sin permiso del dueño, ni tampoco imponer prestaciones. Algo muy distinto a cuando se está en tiempo de guerra. Acá los militares sí pueden exigir alojamiento a un particular y otras prestaciones, pero tienen que estar sujetos a lo que dispone la ley marcial, o sea, la ley de ellos, la ley militar, por así decirlo. ¿Sale? O sea, lo que marca sus reglamentos, pero también lo que para los particulares nos marca la ley, ¿sale? O sea, no pueden sobrepasar una por la otra, ¿ya? No sé si ustedes han visto algunas películas, casi siempre extranjeras, donde cuando se ha estado en guerra, muchos militares, pues, literalmente invadían las casas de los ciudadanos y ponían ahí sus, pues, ¿qué les diré? Sus centros de operaciones, sus centros de mando, ¿sale? Pues con nosotros no es algo que se vea, no somos bélicos. Pero, por ejemplo, en Europa, en la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas casonas terminaron siendo, pues, centros de mando, ¿va? ¿Qué es lo que se supone que el militar debe hacer? Pues, respetar a los propietarios de la misma, ¿sale? No se debe de meter con ellos, no debe de causarles más molestias de las que ya está ocasionando y obviamente debe de respetar la propiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que puede exigir? Pues comida, ¿va? Alimentos como tal, ¿sí? Y una vez que termine la guerra, pues ellos deben de irse, no pueden robarle nada al dueño de esa casa, ¿va? Si mal no recuerdo, creo que tampoco se les puede exigir un pago. O sea, los particulares no les pueden exigir un pago, si mal no recuerdo. ¿Va? Pero bueno, a eso se refiere el párrafo 13 del artículo 16. Bien, y para concluir, bueno, este propio artículo 16 nos va a otorgar competencia, o bueno, más bien le va a otorgar competencia exclusiva a la autoridad judicial cuando se trate de expedir órdenes de aprehensión.
siempre satisfaciendo requisitos apegados a la garantía de legalidad, ¿vale? O sea, el juez debe de estar bien seguro del por qué va a expedir esa orden, ¿sale? Tanto la orden de aprehensión como una orden de libertad también, ¿sí? O, por ejemplo, un cateo, ¿va? Bien seguro, porque si se llega a equivocar o si está fundamentado en irregularidades, pues obviamente la sanción va a ser para él, ¿vale? No para otra persona, única y exclusivamente para él, ¿va? Ok. Bueno, acá ya saben, ¿no? Esta facultad tiene dos excepciones. Cuando hablamos del delito flagrante y los casos urgentes. En el caso del delito flagrante, acuérdense que cualquier persona te puede detener, siempre y cuando después ponga al sujeto a disposición de la autoridad competente. Y en los casos urgentes, bueno, será el Ministerio Público. Pero también después debe de ponerlo a disposición del juez. ¿Ok, chicos? Bien. Ok. ¿Dudas, comentarios, sugerencias sobre este tema? Los 4 que me quedaron vivos. Todo bien. Segurísimo. Eso parece. Sí, Ahorita digo que sí. sí, siempre dicen que sí. Bueno, ok, bueno. Se los voy a manejar en partes lo que es este tema, ¿sale? Hasta acá sería lo que tiene que ver con el artículo 14 y el 16, ¿sale? Que son como los más importantes, les decía, los que dan el precedente a los demás, ¿sale? Se van a dar cuenta que los demás artículos como que van desglosando ya bien lo que son estos dos, el 14 y el 16, ¿sale? Estos artículos son importantes, es muy importante que se los aprendan bien, no los memoricen, sino que los tengan bien presentes en su cabecita, ¿sale? Les van a servir muchísimo y casi para todos los asuntos que lleguen a llevar, ¿de acuerdo? Bueno, chicos. Seguro que no tienen ninguna duda, algo que no les quedara. No, profa, todo bien. Ya hasta nos podemos ir a litigar, yo creo. Eso espero. No, pero están en el tercero, ¿no? Todavía. Tercero, cuarto. Bueno, yo soy de primero. Ok. Nosotros de tercero. Ajá. Sí, ¿verdad? Ya cuando empiezan a litigar van a decir, ah, eso lo vi, pero es muy diferente la expectativa hacia la realidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya tendrán tiempo, ya les va a tocar yo creo que mucho mejor la normalidad. ¿Sí? Bueno, y yo creo que sí, el próximo cuatrimestre ya los voy a ver en vivo y a todo color. Ok. Oiga, profa, pero se supone ya llegó la tercera ola de COVID. Ya no creo que entremos, ¿o sí? Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, digo, va a haber olas, muchas olas, subidas y bajadas. Digo, eso de que estuvimos en semáforo verde fue nada más para las elecciones. Porque digo, semáforo en verde, yo estaba enferma, mi marido también, mis primos también, o sea, no. La pandemia, una pandemia, chicos, no dura menos de un año. O sea, las pandemias, si bien nos va 3 años, vamos a estar así. Puede que el virus nunca, digo, ya no va a desaparecer, o sea, está muy difícil que desaparezca, ¿sale? Nos tenemos que acostumbrar, digo, te tiene que dar o no te tiene que dar, ¿no? O sea, pero no puedes simplemente dejar de hacer todo lo que tienes planeado por el miedo a enfermarte. Lo que se debe hacer es cuidarse nada más, ¿sale? Por ejemplo, ustedes cuando regresen a clases, no sea este cuatrimestre, sea el próximo. A lo mejor la escuela va a tener todas las medidas de seguridad, todas las medidas de salud, pero
cuando se suban al transporte, ¿cuál sana distancia? O sea, ninguna. Yo ando ahorita en combis porque voy por mi hijo más chiquito a la guardería y digo, en la combi no hay de que aquí te sientas y aquí no. O sea, vamos ahí como sardinas, ¿vale? Entonces, pues haya o no haya repunte, pues se tiene que seguir, ¿no? Se supone que para eso están las vacunas, para que no te enfermes tanto, no para que no te dé. Que ese es el problema de que se vuelva a estar en números rojos, ¿no? Mucha gente que se ha vacunado cree que ya está inmune. Y no, la vacuna no te hace inmune, solo hace que el virus, que la enfermedad no te mate, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, si hay un regreso, se supone que va a haber un regreso. A lo mejor para la educación básica es más flexible. Para las universidades no, porque se supone que ya están ustedes grandes, ya entienden que no deben de estar pegadito al otro, no como los niños, ¿va? Pero no se puede detener el mundo por una pandemia, ¿sale? Si no, imagínense, estaríamos 3, 4, 5, 10 años encerrados. Pues no se puede, ¿ok? También por eso, no sé si ya les dieron a ustedes la capacitación sobre el sistema que se va a implementar en la Unilíder, pero bueno, o sea, no van a ir todos el mismo día a clases, se van a dividir también para evitar aglomeraciones, ¿ok? Ahora, si ustedes no pueden ir, pues entonces van a seguir tomando clase en línea, ¿va? Entonces, hay opciones, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos cuando sea la hora de regresar. Y por ejemplo, los juzgados, bueno, ahorita están de vacaciones, pero cuando regresen, pues no puedes dejar todo ahí botado por la pandemia tampoco, tienes que resolver los asuntos. Imagínense las cuestiones familiares. ¿Vas a dejar al niño ahí sin pensión? Pues no. ¿Vas a dejarlo ahí al probable responsable del delito en stand-by porque estamos en pandemia? Pues no. ¿Vale? Entonces, solo es cuestión de que se cuiden mucho. Y si están enfermos, pues no anden en la calle. ¿De acuerdo? Bueno. No sé qué más. Ok. Bien, chicos. Entonces, ¿dudas con este tema? También ya les subí la segunda parte. ¿Vale? Se la veríamos el jueves. Ok. Si no tienen dudas, complicaciones, ya nada más les paso lista. Levanten su manita a los que están. Ok, Clarita, Jessie, Brian, Edgar. Ok. Aranza, no sé si estás, porque vas y vienes. Ya le pueden bajar su mano. Carla se cayó, ¿verdad? Bien, chicos. Pues si no tienen nada que comentar, nos escuchamos el jueves. ¿Sale? Que tengan bonito día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta luego, Bye, profe. Clarita. Bye. Gracias, profa. Y sí, Carlita se cayó. Tuvo problemas con su internet. Gracias, profa, besos, chao. Adiós, Brian. Gracias, Jessie.